Bienvenidos. Hoy tendremos la lección divina sobre María y el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Iniciamos invocando al Espíritu Santo. Una de las protagonistas del evento de Pentecostés es María, con quien los apóstoles perseveraron unidos en la oración en espera del Espíritu Santo. Contemplemos a María, que nos muestra con su ejemplo cómo vivir abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo, cómo dejarnos guiar por Él. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. María vivía llena de Dios, escuchaba la voz del Espíritu y correspondía siempre con rapidez y docilidad. Ella, llena de gracia, dejó que el Espíritu hiciera obras grandes en ella y por medio de ella. Su vida fue un canto de alabanza a Dios. Por eso invocamos la presencia del Espíritu en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones con la fuerza infinita de tu luz y sabiduría. Prepáranos para este encuentro con Jesús en su palabra, donde la figura de María cubra con su sí, una vez más, en nuestro ser, esa palabra que la cubrió a ella, de manera que nuestro encuentro sea un encuentro íntimo con Dios Padre. Espíritu Divino, tú eres la fuerza que necesitamos para mantenernos fieles en nuestro camino que ya hemos iniciado. Habítanos y transfórmanos en ti, que seamos capaces de abrirnos a la palabra de Jesús, palabra eterna, y llenarnos así de la alegría que es Jesús. Amén. Pasamos a nuestro primer momento. Lectura. ¿Qué dice el texto? En Pentecostés contemplamos al Espíritu Santo que baja sobre la Madre de Dios y la Iglesia. El Espíritu Santo comunica la vida de Dios. La vida de Dios es el amor de Dios Padre, que es principio de comunión. El Espíritu Santo vivifica. De hecho, el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, dice que no hay Pentecostés sin la Virgen, sin la Madre de Dios. Así fue al inicio en el cenáculo, y así es siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Siempre se renueva Pentecostés. En medio de nosotros está María, la Madre de Jesús. Escuchemos con mucha atención el texto evangélico. De los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el Zelota y Judas el hijo de Santiago. Solían reunirse en común acuerdo para orar en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los hermanos de éste. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora los invito a hacer nuestra la palabra. Para esto los invito a hacer la lectura en primera persona. Cada uno lo puede hacer con la traducción que tiene en su Biblia. Les recuerdo la cita bíblica. Es Hechos 1, del 13 al 14, y después Hechos 2, del 1 al 4. Yo lo voy a hacer con la traducción que tengo. Cuando llegamos, subimos al aposento alto donde nos alojábamos. Éramos Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el Zelota, Judas el hijo de Santiago y cada uno de nosotros. Solíamos reunirnos de común acuerdo para orar en compañía de María, la Madre de Jesús, y de los hermanos de éste. Al llegar el día de Pentecostés, estábamos todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde nos encontrábamos. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de nosotros. Todos quedábamos llenos del Espíritu Santo y comenzábamos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu nos movía a expresarnos. Para hacer nuestra la palabra, los invito a que vuelvan a hacerla. Repitan esta lectura en primera persona, hasta que logren ustedes entrar en ese ambiente. Se sientan parte de ese acontecimiento. Cada uno de ustedes está ahí. Están viviendo este acontecimiento de Pentecostés. Están ahí con los demás apóstoles, con los demás discípulos, con María, con toda la iglesia. Es aquí y ahora que viven ese Pentecostés, esa presencia de Espíritu Santo. Reléanlo las veces que sea necesario para cada uno. La Virgen María, por la acción del Espíritu Santo, se convierte muy pronto en la Iglesia, la imagen de la Iglesia misma. María, de hecho, es la madre de la Iglesia. En la primera iconografía de Pentecostés no es como la conocemos actualmente. Aparece los apóstoles y a la cabeza Pedro con los discípulos, pero muy pronto María ocupa el lugar primordial. María al centro con los discípulos, porque María es la madre de la Iglesia y con ella en Pentecostés nace esa Iglesia. María es la imagen de la Iglesia porque con ella la nueva humanidad es regenerada, es creada, es la nueva humanidad. Un motivo de que María, y lo vimos en la primera imagen, en la primera icona, que María tenga un manto grande, y normalmente así la vemos, María nos cubre con su manto. En Pentecostés María está con los discípulos y una
simbología propia de María es su manto, la protección de María para toda la Iglesia. María envuelve con su manto a los apóstoles. Al ser María imagen de la Iglesia misma, quiere decir que nosotros somos generados por la Iglesia. Nacemos de la Iglesia y son con los sacramentos que vamos naciendo de ella, en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía. Por los sacramentos somos generados en la Iglesia. En los sacramentos se realiza nuestro nacimiento y en ellos viene esa expresión de ser generados en la Iglesia. Se nos describe el acontecimiento de Pentecostés en el cenáculo, el mismo lugar donde fue vivido la última cena. Nada sucede en la Iglesia sin la infusión del Espíritu Santo. No hay vida sin el Espíritu Santo en la Iglesia. En Pentecostés se dice que los discípulos se les aparecieron lenguas de fuego y ese fuego les dio nueva vida. A partir de ahí la Iglesia se extiende. Bien, nosotros en cada sacramento recibimos la efusión del Espíritu Santo. Y vemos, por ejemplo, en la Eucaristía, en la epíclesis, es decir, en la invocación al Espíritu Santo, que precisamente por ese Espíritu Santo viene la transustanciación, o sea, los dones de pan y vino vienen transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, y por ellos nosotros recibimos nueva vida. También en la Iglesia, por el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo, cada hombre, cada mujer, cada niño viene transformado en el cuerpo de Cristo. Cristo como cabeza y nosotros como miembros. Un solo hombre que se extiende hasta el fin del mundo. Esto lo decía San Agustín. En el Evangelio de San Juan se nos viene narrado precisamente el día de Pentecostés, en el Evangelio, que cuando Jesús va con sus discípulos, sopla el aliento de vida. Se les aparece a los discípulos y sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Esta imagen es muy fuerte, el soplar, y de hecho nos evoca la creación. Cuando Dios Padre crea al hombre de haber hecho la tierra, ¿no? De haber modelado el primer hombre, se dice que Dios sopla en las narices del hombre y le da el aliento de vida, le da la vida. Bueno, aquí cuando Jesús va con sus discípulos y les sopla, les da nueva vida. En el credo también decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y la vida que recibimos del Espíritu Santo es la nueva vida. Por lo tanto, tenemos vida nueva en el Espíritu Santo, en este nuevo Pentecostés. Es la vida interior. San Juan Crisóstomo, que es un padre de la Iglesia, utiliza una imagen muy significativa y es la imagen del perfume. Y él dice que es precisamente la glorificación de Jesús cuando nosotros recibimos esta plena vida en Jesús. Él dice que cuando el perfume está encerrado en el frasco, no percibimos el aroma del perfume.
Pero cuando el frasco viene roto, toda la casa recibe el aroma de ese perfume. Por lo tanto, en el misterio pascual, en la hora de la glorificación, Jesús viene y esparce todo el perfume. Ese perfume es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu Santo será derramado en todos ustedes. Y con esa acción de que Jesús se vaya, vamos a recibir plenamente el Espíritu Santo. Ante este recibir el Espíritu Santo, se van a dar 4 acciones muy importantes en la iglesia, con la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es revelador. ¿En qué sentido? Porque la revelación termina con Jesucristo. Él nos reveló todo lo que tenía que decirnos el Padre. Con Jesús concluye la revelación. ¿Pero en qué sentido es revelador el Espíritu Santo? En el sentido en que nos va a dar a conocer, o más bien, nos va a abrir el entendimiento para que entendamos todas las palabras que Jesús ya nos dijo. De hecho, por eso es importante invocar siempre la presencia del Espíritu Santo. Y por eso en nuestra lección divina, cuando vamos a entrar en la palabra de Jesús, es importante invocarlo, porque solo con la acción del Espíritu Santo podemos entender lo que Jesús ya nos ha dicho. Por esto es revelador en este sentido. La segunda acción es que el Espíritu Santo es unificador. Lo propio del demonio, del pecado, es la división, separar. Y el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es sembrar la comunión, la unidad. Precisamente para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, era necesario que los apóstoles permanecieran unidos. Por eso el Señor les pidió que permanecieran en Jerusalén. Unidos podemos esperar la acción del Espíritu. De aquí que cuando experimentamos la tentación de la división, es necesario invocar la presencia del Espíritu Santo para que actúe en nosotros esa unidad, esa comunión. La tercera acción del Espíritu Santo es que es santificador. La Iglesia tiene el poder de santificar precisamente dado por el Espíritu Santo. Cuando Jesús se presenta ante los discípulos, les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán sin perdonar. El Espíritu Santo es el que da el poder de santificar a la Iglesia. La acción de la Iglesia puede perdonar los pecados precisamente en los sacramentos. Sin la acción del Espíritu Santo, la Iglesia es infecunda. La acción de la Iglesia solo es por la acción del Espíritu Santo. La santidad es acción del Espíritu Santo. Por Él es que somos santos, porque Él es el único que es santo. Y la cuarta acción es que es pacificador. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar la verdadera paz, la paz en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos da la gracia de mantenernos en paz en medio de las dificultades, en medio de todas esas grandes batallas de la vida, en medio de las realidades que tenemos que afrontar. Es el Espíritu Santo el que puede mantenernos en paz en medio de los conflictos, de las circunstancias, ya que la paz es un don del Espíritu Santo y solamente los hijos se pueden mantener en esa gracia que el Padre nos concede. Habitados por el Espíritu Santo, los hijos se mantienen en
Iluminados por esta gracia, nosotros sabemos que tenemos un Padre que nos ama y que nos acompaña siempre. Por eso es importante confiar en este Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos mantiene unidos a nuestro Padre Dios. María supo ser dócil a esta presencia del Espíritu Santo. María experimentó plenamente en su vida esta acción del Espíritu Santo y como Madre de la Iglesia nos ayuda a perseverar con ella en esa oración, abriéndonos para acoger al Espíritu Santo, ya que solamente así podremos vivir verdaderamente abiertos a la acción del Espíritu Santo. Y siendo verdaderamente habitados por el Espíritu Santo, podremos ser seres espirituales. María, estás con nosotros y contigo podemos perseverar en la oración. El Espíritu nos transforma en Jesús. Nos hace comprender profunda e interiormente el sentido de sus palabras. Nos hace crecer en comunión y en unidad. Podemos esperar la acción del Espíritu, ya que es Él quien nos da poder para crecer en el amor del Padre. Da poder a la Iglesia para santificarnos por medio de los sacramentos. Sin el Espíritu Santo no es fecunda la Iglesia. Espíritu Santo, danos la gracia de tener una profunda paz interior en medio de las dificultades y batallas de la vida. Amén. Y siempre en oración, en un solo espíritu, con un mismo corazón. En torno a María, la Iglesia se formó. Cuando estando juntos, el Espíritu se derramó. María, Madre nuestra, María, Madre de Dios, Madre de luz y esperanza, portadora del amor. María, Madre de la Iglesia, estamos en torno a ti, unidos en un solo espíritu y en un mismo corazón. Estando reunidos en el aposento alto, un viento impetuoso
este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu Santo, que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciemos a nosotros mismos, más abriremos también nuestro corazón al Espíritu. Por la comunión con Él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el paraíso y nos lleva al reino de los cielos, a esa adopción filial. Nos da la confianza de llamar a Dios Padre y nos hace participar en la gracia de Cristo, de ser llamados hijos de la luz y de tener parte en la gloria eterna. Así podremos ver el mundo de manera diferente.